Profe, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, los saluda. Gracias por atender nuestro llamado. No, por favor. Cuando hablamos de Juntos por el Cambio, hablamos de también dentro de ese frente está la Unión Cívica Radical, que nada de juntos están, sino que cada vez están más dispersos. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Qué le pasa a la Unión Cívica Radical? Nada, hay radicales, radicales. Hay ¿Cómo es eso? A ver, radicales, explíqueme, ¿cómo es eso, radicales, radicales? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Yo entiendo que los radicales son todos. a ver, no todos somos lo mismo, ¿no? Como en el peronismo, no todos son los mismos peronistas, ¿no? Eh, Somos movimientos políticos muy amplios, movimientos políticos que tenemos una larga historia, nosotros más de 132 años, y por lo tanto, qué feo sería si todo el mundo pensara lo mismo, y no todos pensamos lo mismo. Tenemos matices, tenemos forma de actuar y de ser. Nosotros fundamentalmente recuperamos al radicalismo a partir de lo que implica el Partido Radical en su tradición democrática, en la búsqueda de mecanismos que es transparente en los procesos electorales. El radicalismo nace cuestionando las maniobras de la oligarquía y del régimen oligárquico que limitaba la participación política de los ciudadanos en la Argentina, y ese es el origen de la Unión Cívica Radical, y entonces nosotros hacemos todo lo posible por preservar los mecanismos de participación democrática, de transparentar la política, porque la política es el espacio de lo público, no es el espacio de lo secreto, de lo oculto, sino que en la política es sumamente importante que se conozcan las decisiones, los procesos, y que la gente participe también de las decisiones y los procesos de definición política. El radicalismo no está conformado por tres o cuatro iluminados que se creen dueños de un partido. El radicalismo está conformado por hombres y mujeres que son libres, que ejercen su soberanía, que quieren ser escuchados y quieren que se los tenga en cuenta y quieren participar de las definiciones políticas. Eso es el radicalismo. Cuando el radicalismo se cierra al manejo de uno, dos o tres dirigentes, el radicalismo se parece más a los partidos oligárquicos que combatíamos que al Partido Democrático que hemos creado para combatir las conducciones oligárquicas, secretas, oscuras, que están vinculadas pura y exclusivamente a sus propios negocios y a sus propios intereses. Entonces, desde ahí no todos los radicales somos lo mismo, evidentemente. Bien. Hay radicales que tienen cierta tendencia a esconderse, a esconder los acuerdos que hacen, quieren definir por sí solos, sin que la gente se entere, sin que la gente participe, y nosotros eso no lo vamos a dejar porque la esencia del Partido Radical es otro, el origen del Partido Radical es otro. Y eso es lo que está pasando hoy en las diferencias que tenemos, fundamentalmente con Miguel Nani, la diferencia que tenemos con algún sector dentro del partido que creen que Junto por el Cambio va a tener una existencia convocando partidos que no tienen nada que ver con los principios del radicalismo. Por ejemplo, un acuerdo con Ahora Patria. Nosotros con Ahora Patria no nos vincula absolutamente nada. Hay que ver los proyectos de ley que presentaba Olmedo cuando era diputado nacional para darnos cuenta. Castración química, servicio militar obligatorio, y ahora van a ser el partido que va a montar a Milei en la provincia, y con Milei nosotros no tenemos nada que hacer. El radicalismo tiene una concepción política, social, cultural, económica y una mirada sobre las instituciones de la República muy distinta a las que puede tener ahora Patria. Y con el PRO, ¿qué nos une con el PRO? Y muy pocas cosas nos unen con el PRO. El radicalismo llegó a un acuerdo con el PRO cuando se exacerbó la grieta anti-kirchnerista, anti-peronista, y del otro lado de la grieta aparecieron los antimacristas. ¿Qué tiene que ver el radicalismo? Un radicalismo que no es macrista, tampoco es antiperonista ni es antikirchnerista. El radicalismo es el partido de las grandes enunciaciones nacionales y populares. El Partido Radical nació para otra cosa. Y eso nos distancia, y respondo a tu pregunta de qué diferencia un radical de otro. Bien, el año pasado, si no me equivoco, creo que fue en el mes de octubre,
Ujú. Hubo una convención en la cual se decidió formar parte de lo que va a ser la coalición Mm. para ser Juntos por el Cambio y las candidaturas que va a haber. Y ahí ya se lo nombró a Miguel Ángel como candidato a gobernador. Usted estuvo allí, fue parte de esa convención. Y en su momento no dijo nada de lo que está diciendo ahora. ¿Cómo que no? Acordate que salí a nivel nacional puteando Sí, contra Juntos por el ah, Cambio y sí, PRO, ¿o no? sí, ¿Ah? Nadie esperaba que el día lunes todos hablen de la candidatura de él y la gente habló solamente de lo que yo había dicho, que era una porquería, un acuerdo con el PRO, con ahora sí. Patrick, Juntos por el Cambio, no existía en Salta y sigo manteniendo exactamente lo mismo. Hubo 60 convencionales aceitados con los dinerillos y los recursos de Nani, que de alguna manera, qué sé yo, votaron 60 y nosotros éramos 28, perdimos. Pero el mandato que dio la convención ya terminó, caducó, porque desde el 22 de octubre hasta el día de hoy yo no conozco el acta constitutiva de Juntos por el Cambio, ni conozco cuál es el reglamento electoral que tenían que aprobar, porque la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un documento en septiembre del 2022 donde establecía que en las provincias que no existiera paso, los partidos que integraban Juntos por el Cambio tenían que sancionar un reglamento electoral para convocar elecciones internas con el padrón de los partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio y con el padrón de afiliados de ciudadanos independientes. Bien. Yo no conozco ni el acta constitutiva, ni conozco el reglamento electoral para definir quiénes van a ser los candidatos a los Bien, partidos. profe, entonces lo que usted me está diciendo es que esto ya caducó, o ese Claro, mandato de aquella vez caducó, ¿y cómo tiene que claro. continuar entonces? No, caducó, tienen que llamar elecciones. Acá tenemos Internas. dos, acá tenemos dos problemas. La Carta Orgánica del Partido Radical dice que los candidatos del partido se definen en elecciones internas para los cargos ejecutivo y legislativo. No lo digo yo, no lo invento yo, lo dice la Carta Orgánica Nacional y la Carta Orgánica de la provincia de Salta. Pero No lo hay estoy tiempo para inventando. llamar a elecciones Pero partidarias. claro, tenemos la Junta Electoral constituida elegida por la Convención. Tenemos 45 días para poder convocar las elecciones. Si la convocamos ahora, las elecciones van a ser el 5 de marzo o el 12 de marzo, que son 2 domingos. Cierra la presentación de coaliciones el 15 de marzo y el 25 de marzo la presentación de lista de candidatos. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Están venciendo los tiempos para hacer y decidir como se les da la gana las candidaturas. Y eso no es ser radical por todo lo que te expliqué al comienzo de esta charla. Bien, ¿usted habló con Miguel sobre este tema? Fui a la casa de él y delante de todos los convencionales, una semana antes de la convención del 22 de octubre, expliqué todos estos motivos y lo expliqué en la convención provincial y lo digo cada vez que me ponen un micrófono o me ponen una cámara de televisión o me hacen un reportaje, vivo diciendo esto. Yo no me moví un centímetro de lo que vengo sosteniendo hace más de un año. Profe, y si esto no ocurriera, no llaman a elecciones internas para elegir las autoridades y por supuesto por ende los candidatos, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser su rol dentro del radicalismo? Haré la presentación en la justicia electoral que sea conveniente. Ajá, ajá. Y se va a partir del radicalismo, va a sacar con sus candidatos propios, como lo hizo las últimas elecciones. Podemos hacer eso, podemos hablar con otras fuerzas políticas e integrar otras coaliciones para recuperar y rescatar al radicalismo. Entonces, profesor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a esperar un tiempo más prudencial a llamar a la elección o No, cómo no, dice? no. No, nosotros no esperamos nada. Nosotros exigimos. Cuando avancen los plazos, tomamos decisiones. No, 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 nosotros no esperamos nada. No esperamos nada. No esperamos nada de Nani. En 2 años solamente convocó 3 reuniones del Comité Provincia. No tiene capacidad para convocar una reunión del Comité Provincia porque no tiene mayoría en el Comité Provincia. No tiene posibilidades. Él no ganó ninguna elección interna. Él es hoy presidente porque no hubo una lista que se presentara en la interna para oponerse a él. Los únicos que hicimos una interna y ganamos la interna fuimos nosotros acá en la capital y algún departamento más. El resto no hubo. Nani no le ganó la interna a nadie. Él quiere hacer valer una convención,
pero tiene que reconocer que no ganó una elección a nadie. Es presidente porque no se presentó a nadie. En cambio nosotros en Capital se hizo una elección con altísima participación de afiliados, se presentaron 4 listas y hoy el Comité Capital está conformado por una mayoría, que somos nosotros, y una minoría que es la representación de la lista del doctor Héctor Chiván. Y ahora estamos todos juntos, la gente de Chiván con nosotros, haciendo este planteo, que no nos van a llevar de las narices a cualquier cosa. Nosotros no tenemos un rey con el título de rey y un monarca con el nombre de Miguel Nani. Nosotros tenemos una estructura política democrática que tiene sus normas y metodologías para definir las posiciones políticas del radicalismo. ¿Entiende? Bien, lo que estoy entendiendo y lo que usted me dice, que no tiene capacidad para llamar y convocar una reunión y resolver el problema interno de la Unión Cívica Radical, ¿cómo lo ve entonces como gobernador? ¿Cómo qué? Como gobernador. Porque está lanzado a ser gobernador, ¿no? Sí, yo quiero ser papa. En la próxima me presento en el concilio de los cardenales y pido que me elijan papa. Hay que trabajar para eso, hay que formarse. Él no tuvo la capacidad de armar ni siquiera el Instituto de Políticas Públicas para definir un programa político para la Unión Cívica Radical. Nosotros hemos constituido el Instituto de Políticas Municipales para tener un programa de gobierno para la municipalidad de la ciudad de Salta. Es decir, esto no se improvisa, esto hay que trabajar y hay que militar todos los días.